Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su columna Expresiones. Yo soy Araceli Martínez. Comenzamos en este lunes 14 de febrero de 2022. El nombramiento de Claudia Pavlovich resurge durante visita presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo por Sonora y en Hermosillo se le cuestionó sobre el nombramiento de la exgobernadora Claudia Pavlovich como cónsul de México en Barcelona. Fue el periodista Vicente Serrano del sitio Sin Censura quien le planteó la pregunta sobre cómo sostiene su nombramiento cuando dejó tan complicada la situación para el gobernador Alfonso Durazo, y le recordó que en abril de 2018 Durazo publicó un tuit que decía: Sonora logra el primer lugar en actos de corrupción a 3 años de iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich. No quiero imaginarme cómo va a terminar esto. Y luego, ya como gobernador, el propio Durazo dijo que no le habían dejado ni para pagar los sueldos. Serrano le hizo ver que no toda la gente de a pie coincide con el presidente en el nombramiento de Claudia. ¿Hay posibilidad de replantear ese nombramiento?, le preguntó. ¿Y nos puede explicar su lógica en este ajedrez político más allá del puesto en el extranjero que le pidió la exgobernadora? El presidente respondió: no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora y hasta donde sabe la Fiscalía no ha turnado ninguna denuncia al Poder Judicial. Agregó que no pueden hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas. Ojalá que cuando denunciemos tengamos pruebas para que no haya linchamientos públicos ni políticos, dijo el presidente. Tomé esta decisión porque en el tiempo que estuvo de gobernadora conté con el apoyo y fue respetuosa con el gobierno federal y no tuvimos ninguna diferencia. Entiendo, dijo el presidente, que hay quienes no comparten este punto de vista. Bueno, el último intento por impedir que la exgobernadora se vaya a Barcelona se dará en el Senado cuando se les requiera a los senadores la autorización para el cargo diplomático. Ahí, dijo el presidente, habrá oportunidad para debatir el caso y otro poder legislativo va a decidir. Y terminó pidiendo a la gente que le tengan confianza porque no les va a fallar. Híjole, solo que con el nombramiento de Pavlovich ya les falló a los sonorenses. La misma semana pasada, los panistas encabezados por Gildardo Real acudieron a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora para interponer una denuncia formal contra Pavlovich por los delitos de uso indebido de funciones y por desvío de recursos del erario público. Real señaló que de acuerdo a documentos públicos hay 8,000 millones de pesos que fueron desviados y desaparecidos de las arcas estatales, cuando debieron haber sido usados para pagar a proveedores y obra pública y crear un fondo de inversiones. El líder panista subrayó que esos 8,000 millones fueron usados para pagos ilegales de despachos de asesores e imagen personal, por lo que le exigieron a la Fiscalía Anticorrupción que le dé curso urgente a esta denuncia y que señale y persiga a quien sea responsable. Y advirtió que no van a quitar el dedo del renglón y acudirán a todas las instancias para asegurarse que se haga justicia. Al mismo tiempo, durante su visita a Cajeme para supervisar la escuela del estadio de béisbol Tomás Oros, el regidor Rosendo Rayales le hizo llegar al presidente una carta firmada por muchos cajemenses expresando su repudio al nombramiento de Pavlovich. Es una burla y un agravio para las sonorenses, le dicen en la misiva, pero fueron más allá y en la carta le lanzaron varios cuestionamientos como estos. Compañero presidente, ¿se le olvidaron a usted los agravios de décadas de corrupción gubernamental prianista en Sonora? ¿Se le olvidaron los audios donde la exgobernadora en su campaña pedía moches a prestigiados empresarios pertenecientes a la mafia del poder, a quienes Claudia les gestionó apoyos gubernamentales al amparo del poder cuando fue senadora? ¿Se le olvidó la corrupción en el ISTESON, denunciada por el mismo Alfonso Durazo, donde se desfalcó las pensiones de los trabajadores y los almacenes del instituto quedaron sin medicamentos, y de los contratos leoninos y fantasmas de suministro de medicamentos? ¿Se le olvidó cuando la exgobernadora
siguiendo órdenes de Peña Nieto, reprimió a los maestros violando derechos humanos y laborales en contra de aquellos que expresaban su inconformidad y defendían sus derechos, y aplicó un despido injustificado de 50 maestros el 16 de abril de 2016, se le olvidó el atraso en la infraestructura pública de cientos de comunidades urbanas y rurales de todo Sonora que viven en calles destrozadas y llenas de baches, sin luz y drenaje, en total abandono. Se le olvidó la inseguridad que se vive en todo el estado y la miseria de cientos de miles de adictos al consumo de drogas que el mismo narcopoder propició y que condenaron en vida a miles de sonorenses tras décadas de gobiernos neoliberales y corruptos coludidos con el narco en Sonora. Se aclaró que se le hicieron a cientos de millones de pesos del erario público del estado de Sonora destinados para obra pública y la salud y bienestar. Le recordaron que Pavlovich, cuando fue diputada local, extendió cartas de recomendación a los dueños de la guardería ABC cuando eran sujetos de investigación. ¿Pero ustedes creen que el presidente AMLO no sepa todo esto? ¿Y que haya influido más para darle el nombramiento el que Claudia haya sido una gobernadora amigable con su gobierno y durante la campaña de Durazo? Claro que el presidente lo sabe, pero por lo menos no se fue de Sonora sin saber que los sonorenses repudian el nombramiento de Pavlovich para un puesto diplomático. La lección de todo esto es que no debemos conformarnos con quejarnos en el café, en los periódicos o en las comidas contra los políticos que se enriquecen en los puestos, sino que tiene que haber acciones. Cierto que muchos son ladrones del erario público, pero no tontos, y se protegen muy bien para no dejar huellas, pero las quejas deben transformarse en denuncias por enriquecimiento inexplicable, con pruebas contra estos bandidos de cuello blanco. Fue demasiada la corrupción en el sexenio pasado y no entendemos qué gana AMLO con este nombramiento más allá del afecto que le tomó a Claudia por ser una gobernadora amigable. No, si les digo que no hay pillo, que no sea a todo dar. ¿Hasta cuándo seguirá el abuso? Un asunto que se tocó muy por encima en la última reunión de Cabildo fue un tema sobre el que el exregidor Rosendo Rayales estuvo presionando mucho en el trienio pasado y se logró aplicar en casos aislados, pero al que debe ponérsele un freno final. Se trata de la confiscación de los vehículos propiedad de las víctimas del crimen. Sus carros son transportados por grúas al corralón como parte de las investigaciones, pero al final las víctimas, además de la pérdida de sus seres queridos, por la que nunca obtienen justicia, tienen que pagar miles de pesos por la grúa y por el tiempo que el vehículo permanece en el corralón. Se ha dado el caso de que se llevan carros que no sufrieron ni un rozón y ni siquiera fueron parte de la escena criminal que estaban a una cuadra. Los regidores debían ponerse las pilas, educarse sobre este tema y proponer que a las víctimas del crimen no se les cobre piso por estar en el corralón o por el transporte de sus unidades. Ya basta. Por hoy es todo, que tengan muy buena semana del amor y de la amistad. Yo me despido, no sin antes pedir justicia para uno de mis más grandes amigos, Jorge Miguel Armenta Ábalos, a quien extrañamos cada día más. Hasta la próxima.